Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les voy a hacer un video sobre esta terminal. Es un pequeño unboxing y cómo se utiliza y cómo se configura. ¿Por qué? Porque yo la compré para uso personal y se me hizo interesante y práctico para aquellas personas que tienen un pequeño negocio en el cual estén buscando recibir el pago con tarjeta. Para mí me funcionó bastante bien, me ha sido muy práctico y tiene varias bondades que ahorita les voy a describir. Bueno, para empezar, así es como nos llega a la caja. Esta es una de 3 terminales que maneja la empresa, que es Mercado Pago. Yo me convencí con ella, ¿por qué? Porque no nos cobra mensualidad. Entonces eso ya es un beneficio por si en toda la semana no hago alguna venta o el mes incluso con tarjeta, no me estén cobrando la mensualidad. Entonces solo es por cada venta que realicemos. Bueno, les mencionaba, si nos llega, esta es la terminal número 3, por así decirlo, la más equipada. Y ahorita se las voy mostrando. Obviamente esta caja yo ya la destapé, la estuve dando un poco de uso y estuve haciendo algunas ventas. Ahora, por aquí nos llegan algunos sobrecitos con la bienvenida. Vamos a destaparlo. Y nos llega por aquí los métodos de pago que nos recibe. Por ejemplo, nos marca aquí todos estos. También nos podemos hacer nos podemos recibir pagos con el mismo celular. Ya ven que actualmente podemos meter nuestras tarjetas al celular y únicamente con acercarlo podemos hacer el cobro. Igual, misma historia con las tarjetas, se acercan las tarjetas y haces el cobro. Siempre y cuando tengan la función. También con códigos QR y transferencias. Bueno, entonces nos llega de esta forma. Traen las instrucciones, traen sus respectivas calcas. Perdón que ya vienen todas dobladas, pero las tuve por ahí guardadas y no les presté mucha atención. Pero trae sus calcas para que los clientes sepan qué es lo que aceptamos y que estamos aceptando pago con tarjeta. Su instructivo. Y eso es lo que viene por aquí. Ahora, aquí traemos otro sobre que, para serles honesto, no lo he abierto. Y vamos a echarle un ojito. Ok, ya me acordé. Aquí es de un material un poquito más rígido. Este es para colocarlo en nuestro recibidor de nuestro negocio, para que pongamos aquí nuestro código QR. ¿Para qué es el código QR? Para que el cliente nada más llegue, escanee, y en caso de que te vayan a pagar con código QR, como te lo mencionan, nada más lo escaneas y se aplica el pago. Aquí se pega y se levanta y se coloca. Yo no lo he utilizado porque, como les mencionaba, mi negocio es móvil. Entonces, pues más que beneficioso me podría estorbar un poco. Pero sí se tiene el código QR para en caso de que te quieran hacer el pago, ¿no? Aquí igual las instrucciones de los métodos de pago que se eligen y todo el rollo. Ahora tenemos más. Lo que les mencionaba de pago con tu celular. Aquí te menciona que puedes aceptar el pago. Y igual que lo demás, es muy sencillo. Acá por acá viene el código QR. Y listo. Bueno, entonces, eso es todo. Vamos a la terminal. A mí en lo personal, no es que tenga mucha experiencia con ellas, pero se me hizo muy bonita y muy práctica. ¿Por qué? Porque se ve de buena calidad. Yo esperaba un poquito más corrientita, porque, bueno, pienso que no sale tan cara la terminal. Pero, muy buena calidad. Les muestro las partes. Aquí tenemos la entrada para las tarjetas. Acá para deslizarlas cuando tengan chip. Y aquí adelante es para cuando nos hagan pago con tarjeta, nada más acercándolo, o con el celular. Los acercas aquí después de poner la cantidad que vas a cobrar y se hace el cobro. Así que listo, la encendemos. También cuenta con su cámara para poder... cuenta con 2 cámaras, una al frente y una por detrás, para poder tomar la foto a nuestros productos. Porque aparte de todo podemos hacer un catálogo de los productos que tenemos. En mi caso, les menciono otra vez, yo no tengo un catálogo estable, por así decirlo, porque los precios suelen variar, porque yo hago entregas, así que suele cambiar un poco según la entrega donde sea. Entonces, por lo mismo no tengo un catálogo de productos, pero aquí lo pueden colocar. Y lo más sencillo es que nada más llegas,
Por ejemplo, si te compraron una pizza, digamos una pizza hawaiana, que ya tienes un precio establecido, le pones pizza hawaiana, cobrar y listo. O refresco de 2 litros, cobrar y listo. Y de lo contrario, como yo lo hago actualmente, es coloco el precio, 2.500, y das en cobrar. Y aquí te da a escoger los métodos de pago. Pueden ser con tarjeta, que es el que se supone que estamos utilizando ahorita, el código QR, que al momento de seleccionar el código QR lo tienes que escanear para poder hacer el cobro, y el link de pago. Entonces, vamos con el de tarjeta. Y aquí nos dice que introdujamos la tarjeta o la acerquemos a la parte trasera de nuestra terminal para poder realizar el cobro. Ok, es muy sencillo. También tenemos por ahí algunas otras opciones. Acá tenemos un pequeño menú. Este es prácticamente como un teléfono Android, la funcionalidad que tiene la terminal. Entonces aquí podemos hacer recargas de las fichas del metro, cosa que pues en mi ciudad no tenemos, así que pues no me es útil, ¿no? Pero si tú vives en la Ciudad de México, vas a tener una opción extra de poder ganar dinero. También podemos hacer recargas telefónicas. Ese es otro pequeño detalle que vi a favor, que la verdad no lo conocía hasta después de que me llegó la terminal, en el que podemos más bien, hacer recargas a celular. Por ejemplo, aquí le puse recargas a celular y me da la opción de escoger la compañía. Tú eliges la compañía a la que te estén pidiendo la recarga, poniendo Telcel, colocas el número telefónico y vamos a colocar uno. Y aquí te pregunta qué tipo de recarga quieres. Si quieres un paquete de Amigues sin límite, quieres un paquete interno quieres un paquete internet amigo o recarga de saldo. Entonces le damos que un paquete sin límite y te da la opción de los paquetes más populares que puedes escoger para recargar. En caso de que digas, ¿sabes qué? Mi cliente no quiere ese paquete, le doy en otra opción y aquí te da todos los tipos de recarga que ofrece esa compañía. Una vez que decidas, vas a seleccionar, digamos que una de 10 pesos y haces la recarga. Para esto ya debes de tener saldo en tu cuenta de Mercado Pago a la que está asociada tu terminal para que se pueda realizar la recarga. Y ahí mismo te depositan normalmente se cobran en efectivo, ¿no? Pero ahí te pueden depositar las bonificaciones por vender recargas. Entonces, es un punto extra para nuestra terminal. Bueno, aquí como ejemplo tengo descargada la aplicación de Mercado Pago en un celular. Y aquí les puedo mostrar, tengo ese pequeño saldo porque hice unas recargas. Y esta cuenta únicamente la uso para poder mover lo que son los saldos. Entonces, aquí también tenemos otra opción en la que todavía no ha sido acreditado, donde puedes meterte para poder poner tu dinero que tienes en esa cuenta para que te genere un poquito de interés a favor. ¿Cómo es eso? Tú lo metes y por ejemplo aquí me marca el 8.9%. Es muy poco, la verdad, pero ese 8.9% te lo están generando únicamente por tener dinero. Es decir, si yo tengo 19 pesos aquí como se muestra, entonces esos 19 pesos me van a estar generando un porcentaje del 8.9, si no mal recuerdo es anual. Como les mencioné es muy poco, pero lo que pienso yo es que en ningún lugar te ofrece esa opción, ¿no? Entonces, aunque sea muy poco, ya es algo. Si tienes, no sé, 10,000, 20,000 pesos, ya van a ser como un peso o algo así, 80 centavos. Pero ya es algo que te está generando extra, únicamente por tenerlo ahí. Entonces, la ventaja es que no tienes que pagar ni tener un saldo mínimo en la cuenta, que es otro beneficio que yo estoy viendo ahí a favor, y puedes transferirlo a tus cuentas bancarias en el momento que lo ocupes. Entonces, aquí es donde te van a llegar las recargas. Por ejemplo, puse una de 10 pesos y por la de 10 pesos te dan 50 centavos. También puse por ahí la otra vez una de 150 y creo que por eso te dan 10 pesos. Y así va cambiando, ¿no?
Son montos pequeños, pero si tomas en cuenta que es como extra a la terminal que compraste para hacer las ventas de tu negocio, pienso que es una muy buena opción. Otro beneficio que trae esta, que no les había mencionado, es que cuenta con conexión Wi-Fi y 2, cuenta con Telcel 4G. Entonces eso te beneficia para cuando andes fuera de casa. Entonces, bueno, como yo les mencionaba, en mi caso mi negocio es de estarme moviendo y obviamente tengo que cobrarle al cliente en su hogar. No puedo cobrarles desde antes, a menos de que pues ellos me localicen antes, ¿no? Y me paguen por adelantados, pero normalmente es un cobro al momento que recibes. Otra cosa que trae por ahí nuestra caja es su cable y su conector para recargar tu batería de tu terminal y la base para colocar tu terminal. Se coloca de esta forma y se deja cargando. ¿Para qué? Para que siempre tengas energía en tu batería. Otra de las cosas que trae es que esta te imprime los tickets para que le entregues a tu cliente, cosa que las otras dos terminales que maneja Mercado Libre que les mencionaba no las tiene disponible. Entonces, si tú estás buscando la opción de entregar el ticket para comprobante de tu cliente e incluso para ti mismo, pues es la mejor opción. En mi particular opinión y por la experiencia que he tenido al utilizarla, les puedo decir que para mí es una buena opción de terminal si tu negocio cuenta con o más bien quieres que cuente con un ingreso extra. En la parte de abajo les voy a dejar por ahí unos enlaces de terminales con un descuento extra para ustedes. Para en caso de que les interese, les voy a dejar ese enlace y de esa forma van a poder obtener un descuento con el cual podrán obtener su terminal más económica. Bueno amigos, eso sería todo. Espero les haya sido de utilidad. Les mando un saludo, que estén muy bien. Hasta la próxima.